buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. A vueltas con la selección, ahora nos meteremos de lleno con esta historia de la España poderosa de Luis de la Fuente, soñando ya con poder conseguir otra estrella en el próximo Mundial, alejado allí en Estados Unidos, México y Canadá. Todo es posible, pero bueno, noticia de alcance. Hablando de Julián Álvarez, el argentino, que nunca será un Griezmann para mí en la historia del Atlético de Madrid. Pues parece que para blindar a Julián, ese chico que está en la órbita del Barcelona porque así lo quiere Deco y también lo quiere Flick y también lo quiere Laporta, al final con Matteo Alemany en el Atlético de Madrid va a ser complicadísimo que le saquen de aquí. Cuando tiene un contrato todavía que termina en el 2030, cláusula de 500 millones de euros, y ahora lo que ha hecho el Atlético es blindarle hasta el año 2030 con 10 millones de euros más cada temporada. No está mal. Es un buen regalito, no está mal. Sería el jugador mejor pagado del Atlético de Madrid. El bueno de Julián Álvarez. Lo que tiene que hacer el argentino es, de una puñetera vez ya, hacer goles. Y ver lo que mucha gente espera de este argentino, que indudablemente tiene calidad, pero eso tiene que demostrarlo partido a partido. Y de momento no está a la altura de lo que se esperaba. Sin embargo, Matteo Alemany, el grupo Apolo confía en este jugador, en que sea el hombre franquicia del Atlético de Madrid. Repito, esta es la noticia, importante, significativa. Luego hablaremos con Isaac Suárez, que es el periodista Marca, que contó esta historia importante para, de alguna forma, blindar a Julián Álvarez y que se olviden de una puñetera vez en Barcelona de este jugador. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad. Ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Vamos a hablar de la selección, los poderes de la España de Luis de la Fuente. 2 partidos amistosos frente a Serbia y también frente a Egipto, eso es lo de menos. Lo importante es pensar ya en la lista definitiva mes de mayo para el próximo Mundial, donde España parte como una de las favoritas. Eso a mí no me gusta, no es bueno. Es mejor salir de víctima propiciatoria, estar agazapado ahí y dar un golpe de mano como pasó de alguna forma en el Mundial del 2010 en Sudáfrica. Bueno, vamos a intentar abordar esta situación con mucha gente que sabe de la selección. Bueno, el día a día lo está siguiendo Eric Gutiérrez en sintonía de Goles. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Parrado, aquí estamos. ¿Tiene ya las ideas claras Luis de la Fuente con lo que tiene o no? Sí, bueno, yo creo que seguirá teniendo alguna duda, pero hasta el día incluso antes de poner la primera alineación, ¿no? Evidentemente con tanto talento que tiene España, porque hay que decirlo, o sea, las dudas vienen porque España tiene muchos jugadores buenos. Muchísimo. No sé. Qué suerte, bendita suerte. Suerte. Tener tantos jugadores para intentar, bueno, pues decidir. A ver, el otro, mover fichas. Es que en rueda de prensa le hacían varias preguntas, pero varias de ellas sobre los pivotes de España, y claro, es que estamos hablando que los pivotes de España pueden ser el último Balón de Oro, o el otro que sea el pivote de titular de uno de los mejores equipos del mundo, como es el Arsenal. Claro, pues claro que hay dudas, evidentemente. El último Balón de Oro no, perdón. El previo a él. Lo que me da morbo a mí es el casting de la portería. Eso es lo que me da morbo. Además, luego esta noche voy a hablar con Paco Liaño, que es el sabio de los porteros, que habla como Dios, y que va a intentar explicarnos un poquito por dónde van a ir los tiros con Luis de la Fuente. Pero para mí, si hacemos un casting, ahora mismo, Eric, a ver, Simón es el titularísimo para De la Fuente. Sí, Raya, que es un parece, porterazo sí, en el Arsenal. Está Remiro, que también ahora, curiosamente, parece que le quiere el Barcelona, le quiere el Barcelona para ser suplente de Joan García. Claro. Suplente de Joan García. Sí. Y está, pues bueno, la bomba de esta convocatoria. Nunca se habían llamado a 4 porteros. Es la primera vez en la historia que sucede algo parecido. Y bueno, lo comentábamos anoche. Lo lleva porque es de alguna forma una convocatoria política. ¿Ha sucumbido Luis de la Fuente a la presión mediática que ha habido con el portero del Español? Si está con el portero de Barcelona, si está en el Español, ¿lo hubiera llamado o no, Eric?
A ver, yo creo que si está en español no lo hubiera llamado, pero vamos a decir las cosas, no tiene por qué ser Seguro. por política, Pero no tiene por qué ser por política. Yo sí que creo que llamar a jugadores como del Barça, del Madrid, del Atlético de Madrid, son jugadores que saben lo que es la presión. Cuidado, que esto No, que eso es importante, hombre, pues sí, que estoy de acuerdo contigo. Y el día D, a la hora H, necesitas que un jugador, véase Joan García, véase quien sea, sepas que va a poder mantenerse en posición con la presión que va a tener. Y eso los jugadores de los equipos grandes lo saben. Y la realidad es que el Español, el Oviedo o el Mallorca no sabe lo que es esa presión. Y te arriesgas en una posición tan importante como la portería a poner un portero de esos equipos. Y es normal que tire más, incluso haciendo el mismo nivel, porque para mí es un nivel muy parecido al que tenía el Barcelona con el que tenía el Español, te arriesgas menos llevando al jugador del Barça. Y es así, y yo creo que llevar a Joan García y no llevarlo al Mundial sería algo rarísimo. Está claro, porque está jugando de maravilla, hay que decirlo, es un porterazo, Joan García. Ahora, sí. Yo estoy convencido que si está en el Español, haciendo lo mismo que está haciendo en el Barcelona, no lo hubiera llamado. Fíjate, estoy convencido. Pero es que vamos a poner un ejemplo claro. Pero si es un buen portero, pero si es un buen portero en el Español, ¿por qué no va a estar también en la selección? Tiene que jugar en el Barcelona, en el Madrid o en el Atlético de Madrid. Porque es lo que digo, porque no solo es jugar bien, es que es jugar bien en según qué momentos. Sí, te entiendo lo de la presión, te entiendo. Claro, no, pero es que todos lo conocemos. Dime que no hay jugadores que tú has visto top mundiales. Hazard mismo. Es cierto que las lesiones le afectan mucho, pero Hazard es un futbolista que era de los mejores del mundo en el Chelsea. Pero le mataron, vino aquí y fracasó, porque estaba lesionado, porque fichó ya lesionado, se la clavaron al Madrid con Hazard. Sí, pero que hay muchos futbolistas que con la presión no llegan al nivel que se esperaba. Götze, por ejemplo, que es otro futbolista que me viene a la mente, que la presión también le pudo. Y eso es así. Y es el ejemplo que te ponía. Aaron Escandell probablemente sea, pues, si no el mejor, de los mejores porteros de la Liga esta temporada, pero no va a ir a la selección porque juega en el Oviedo y porque en el momento no sabe si tras lo que se va a trasladar del Oviedo se va a poder trasladar a la selección. Y lo normal es que jugar en el Madrid, en el Barça, en el Atleti, en un equipo grande, Arsenal, pues sea más fácil trasladable a la selección. Y eso es así, ha sido así y va a seguir siendo así para siempre. O sea, esto no nos olvidemos. Hablando de estos partidos, va con el Madrid mucho, claro. Porque va con la selección, perdón, pues en gran parte porque está jugando en el Madrid. El único jugador del Madrid en la selección. Sí, anoche hablábamos de que el Barça gana de goleada al Madrid de la selección. Solamente hay un jugador. Bueno, porque como no juegan españoles, pues es lo que está pasando. Claro, a ver, es que Carvajal iría. Yo creo que todos Sí, Carvajal seguro, estando bien iría Carvajal. Porque... Claro, Brahim, por ejemplo, es un futbolista que si no hubiese ido con Marruecos, pues igual también iría. O sea, quiero decir, no es que no vayan porque hay muchos, es que van, o sea, en porcentaje van más, porque hay muy pocos que juegan y alguno va, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Vete pensando a ver qué jugadores, con qué jugadores va a poder contar de la Fuente en estos dos partidos amistosos. Y mientras tanto voy a saludar a mi amigo Joaquín Maroto, el último mohicano del reporterismo periodístico en este país. Querido Maroto, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, hola. Buenas noches. Bueno, a ver, primera cuestión. ¿Por qué está Joan García en esta selección, en esta convocatoria? Bueno, vamos a ver, porque en esta convocatoria hay dos porteros que están de los cuatro que hay dos que están en los cuartos de final de Champions y que tienen muchas posibilidades de llegar a semifinales, que son David Raya y Joan García, y los otros dos están a verlas venir, ¿no? No están en esa situación. También está Joan García porque los porteros tienen unidad de medida, es decir, los porteros se pueden medir su rendimiento y responden a estadísticas. Y entonces Joan García es, junto con Courtois, el portero de la Liga que tiene más porterías a cero, que son 12, ¿no? Y David Raya, por otra parte, es el portero de la Premier que tiene mejores estadísticas en el juego con los pies, que es una cosa importante en una selección como la nuestra, que tiene, como en el Barça, que juega con una distancia entre la defensa y el portero que es prácticamente un continente, ¿no? Además de eso, en el ratio paradas-goles en el Campeonato Nacional de Liga, Joan García es el que tiene mejores números, casi alcanza el 50%, un 48% exactamente, mientras que Remiro y Unai Simón, por poner dos ejemplos, se quedan en menos del 30%, ¿no? O sea que está simple y llanamente porque la sensación que tenemos todos de que estamos ante un grandísimo portero, que lo es, y que es un porterazo y todas las cosas que le debemos hacer en los partidos, pues además de todo eso le sostiene una estadística que es muy clara, ¿no? Vamos,
datos clarísimos, contundentes. Claro. Vamos, ahí no hay ningún problema porque efectivamente Joan García está siendo un porterazo, está jugando bien, bueno, está en el Barcelona ahora, pero ¿tú crees que De la Fuente lo lleva o ha claudicado ante la presión mediática que existe con este portero, con este jugador? También, pero es que, por ejemplo... Pero te lo pregunto a ti, porque tú y yo conocemos al funcionario, Luis de la Fuente, sabemos cómo piensa. Claro. Sí, y yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, decía Eric, no, es que el portero del Oviedo es un porterazo. Sí, es un porterazo, claro que lo es, pero porque le tiran 100 veces por partido. Entonces es un portero de primera división. Si le tiran 100 veces, le meten 50 goles, pero hace 50 paradas, parece bueno. Pero en realidad le han metido 50 goles. El problema es ser Casillas o ser Joan García en el Barça o en el Madrid, que te tiran una vez en 90 minutos y si te la meten, has palmado. Y si la salvas, eres un fenómeno, que es lo que hacía Casillas y lo que hace Joan García. Son porteros santos, salvadores, ¿no? Yo, sinceramente, creo como tú que si hubiera estado en el Español no lo hubiera llevado, pero porque en el Español le pasaría lo que al portero del Oviedo, porque en vez de sacar la que tiene que sacar, sacaría 40, pero le meterían otras 40, y entonces eso canta más, ¿no? Las estadísticas no serían las que tiene ahora. Y esa es la razón, ¿no? Y, extrañamente a esto, es verdad que en otras épocas de la selección, en épocas pretéritas, ha habido jugadores que han estado en equipos que han recibido más goles, que han estado muchos años en la selección, pero era por manías de los seleccionadores. Zubizarreta con Clemente es un caso clarísimo, ¿no? Y Luis Miguel Arconada antes, que era el portero de la Real, pues también lo era, siendo un porterazo como era Arconada, ¿no? Que sí que mantenía unas estadísticas grandes. Incluso lo fue, ya me voy a tiempos de mi tatarabuelo, Ricardo Zamora siendo portero del Español. Pero no es lo normal. Lo normal es que sea el portero del Madrid o el portero del Barça. Pero, como el del Madrid es extranjero, es el del Barça. A mí me gustaría explicarle un poco a la People de Goles, a ver, desde tu punto de vista, Maroto, yo es la primera vez que veo que llama a 4 porteros, ¿no? Para una convocatoria. Yo también, sí, no ha pasado nunca. Claro, no ha pasado nunca. Entonces esto es lo anormal, ¿no? Lo que sí. Para mí, periodísticamente, bueno, pues tiene su interés, para que la gente lo entienda, ¿no? Porque, bueno, ahora sí, me voy más allá. A ver, 4 porteros. También te lo pregunto a ti, Eric, ahora, 4 porteros. A ver, de los 4, pensando ya en el Mundial, ¿quién va a ser el sacrificado? Yo sé quién puede ser. ¿Para ti quién es, Maroto? Para mí va a ser Remiro. Bueno, en realidad va a ser Unai. Ya. Porque el que va a salir de la lista va a ser Remiro, pero el que va a salir de la portería va a ser Unai. Bueno, ya tenemos más claves. A ver, Eric, ¿tú qué dices? Sí, yo creo que va a ser Remiro. Coincidimos todos. Yo creo que el propio Remiro lo sabe. O sea, ya solo con las informaciones estas de que se estaría hablando de ese posible fichaje en 2027 por parte del Barça, que Remiro iría a ser suplente de Joan García. ¿Cómo vas a pretender ir a un Mundial? Están esperando, espérate no lo fichen ya esta temporada, tendría que pagar 15 millones. Igual esperan a que efectivamente a que quede libre. Igual. Porque es lo Oye, déjame que le diga una cosa a Eric, que también he escuchado, digo, joder, dice, España puede elegir entre los 2 mejores mediocentros que hay en el mundo, es verdad, ¿no? Rodrigo, que ha sido Balón de Oro, y Zubimendi, que está en un momento de forma excepcional. Sí, pero no te olvides, Eric, que Luis Enrique se llevó a 4 centrales al Mundial de Qatar y puso de central al que luego ganó el Balón de Oro jugando de mediocentro. O sea, que es que son cosas muy raras, ¿no? Quiero decir, Rodrigo, claro, o sea, que no todo lo que parece, nunca llegar de esto ganó Bebené, ni este cura no es mi padre, porque pasan cosas muy raras. Bueno, Luis de la es verdad. Luis de la Fuente es muy previsible también, tampoco hay... Vamos a ver. Sí, nada, tampoco. Vamos a ver, conociendo como conocemos a Luisín. Ahora se ha metido en un lío con los porteros, Pedro. Se ha metido en un lío, está claro, ¿no? Pero bueno, eso lo ha buscado, yo estoy seguro de que está en la selección porque sucumbió a la presión mediática con este jugador, que lo está haciendo de cine, de maravilla. Todos estamos de acuerdo. Sí. Porterazo Joan García, debe estar en la selección, pero claro... Es que está muy caro también jugar en la selección y la portería, por supuesto, también. Y luego tienes que elegir en el momento en el que le traes, porque claro, traerle la penúltima lista antes de un mundial, cuando otros 3 se han comido la fase de clasificación con marrones en Serbia, en Turquía, en Konya, en Pepito, en Juanito, pues también va a ser un lío. Ahora, por ejemplo, vienen 2 partidos, que son 2 partidos de macutazo, que son Serbia y Egipto. Y hay 4 porteros. ¿Qué vas a poner? ¿Vas a poner a uno cada medio tiempo? Pues claro, tienes 4 medios tiempos. ¿Qué vas a poner? ¿A uno cada medio partido? Es que eso va a sonar a cachondeo, ¿no? Oye, antes de seguir con este tema, a ver, tú que conoces bien un poco la intrahistoria de por qué no se jugó la finalísima fuera de Qatar, bueno, al margen ya del conflicto bélico, efectivamente, por pasta. Estoy de acuerdo contigo.
dile a la gente, a la people de goles, por qué no se jugó este partido. Primero, por pasta, porque el negocio estaba claro, que había con Qatar, lo que se había firmado con Qatar. Y luego es cierto que Messi presionó para no jugar contra España ahora antes del Mundial. No, eso de verdad que no, porque yo lo sé, porque he hablado con Pepe Costa, que sabes que es la mano derecha de Messi. Pepe es muy amigo mío, y le pregunté, y me dijo que Messi estaba como loco por jugar ese partido. Y yo me creo que me dice Pepe, porque Pepe va con Messi, o sea, es la persona de confianza de Leo, de verdad, ¿no? De verdad. Un día te contaré un encuentro que tuve yo con Leo en un ascensor en Montecarlo cuando le dieron un premio de la UEFA, que fue cachondo. Pero bueno, ya te lo contaré otro día, que es un poco más largo. El tema es que Pepe me dijo, no, Messi lo quiere jugar esto. Lo que ha pasado aquí, ahora verás que esto también va a ser un lío, es que Qatar pagaba 4 millones de euros a cada selección, cuando el caché de Argentina y de España está en 2,5. Qatar ponía 4 encima de la mesa y pagó 3 por adelantado. Fíjate, y ahora tienen que devolverlo. Ahora tienen que devolverlo. Bueno. Que eso duele más. Imagínate tú, con el gallego Louzá para devolver el dinero ahora. Y el argentino. Los argentinos se lo han gastado ya hace 15 días. Y el Tapia, Bueno. Eso se lo han gastado ya. Entonces ahora a ver cómo lo devuelven. Porque ya lo han cobrado. Claro. Y ya no hablo de la Confederación Africana de Fútbol, lo que hizo con Senegal. Bueno, eso ya ha sido una cosa. Vamos a ver qué decide el TAS, porque es inaudito lo que ha pasado ahí, vamos. Sí. Yo me siento senegalés de la cabeza a los pies. Yo, viva Senegal. Vamos, claro, viva Senegal. Es que claro, el que no conoce la FIFA... Mira, yo también se lo dije a Florentino en su día, cuando se metió en esto de la Superliga, le dije, mira, yo llevo 45 años viendo esto de la UEFA, hacer lo que les dé la gana por todos los lados. Digo, porque es un Estado también, es que es un Estado la FIFA. Claro, hombre, es que joder, tiene una fuerza que... La UEFA y la FIFA son Estados. Bueno, son estados... No reconocibles, pero estados. Y con poder. Y con un poder tremendo. Pero es que además la gente no sabe... Bueno, tú lo has vivido, Pedro, y yo también. O sea, que hubo un año que dijeron que bajaban el Sevilla al Celta y tuvieron que hacer más grande la primera división porque quemaban las calles en Vigo y en Sevilla. Tremendo fue aquello. Tremendo. Joder, claro, es que no se puede andar con tonterías. Y ahora los de Senegal, los pobrecitos de Senegal... Pues fíjate lo que les han hecho. Bueno, vamos a ver qué hace el TAS ahora. Tengo ganas de saber yo qué va a hacer el TAS. Ya cuando tome una decisión. Nada. Cuando el TAS decida sobre esto, a lo mejor ni existe Senegal. O sea que ya... lo que son las cosas. Bueno, Maroto, un placer escucharte siempre, Goles. Ya lo sabes, querido mío. Muy bien, pero cuídate. A tu disposición, como siempre. Te mando un abrazo, ya sabes todo lo que te aprecio y te quiero. Un abrazo fuerte, cuídate. Bueno, Eri, ¿has pensado ya en equipos posibles? En un posible 11. Venga, atrévete, pero tú atrévete, sí, igual, atrévete. Sí, yo voy a hacerlo como si yo pensase que se está jugando la clasificación al Mundial. Porque si empezamos a hacer cábalas de, no, es que va a reservar a este, es que va a reservar al otro, es que bueno, vamos a pensar en, oye, empieza el Mundial mañana y el primer partido es contra Serbia, por poner un ejemplo, ¿no? Y yo lo tengo claro, yo sí que pondría a Joan García, o sea, había una cosa que decía Maroto, esa sensación que da de Salvador, y es que no muchos porteros la tienen. Hay porteros que tienen ese aura de imbatible de Salvador, y Joan García la tiene, y creo que es el único de la selección de los 4 grandes porteros que hay que la tiene. Por lo tanto, yo podría Joan García seguro. En derecha, Llorente, creo que está siendo igual el mejor lateral derecho de la liga. Llorente seguro. Además está en un gran momento, Sí, yo creo que es importante darle minutos de cara al Mundial, porque eso lo han puesto que se está ganando, pero que realmente la selección no se lo ha ganado del todo, y es importante que juegue. Yo de centrales pondría Cubarsí y Laporte. Creo que Cubarsí está muy bien en el último mes y medio. Laporte está cada vez mejor, y es importante para mí, de cara a un Mundial, tener un central experimentado en la pareja de centrales, con Cucurella seguro en el lado izquierdo, Zubimendi y Pedri, ese doble pivote en el centro del campo. Yo por delante pondría a Fermín en la ausencia de Mikel Merino, porque, oye, creo que es un gran llegador y creo que le puede aportar mucho a esta selección, en otros contextos incluso, o sea, si se quedase incluso en el banquillo, también creo que puede aportar mucho, porque esos partidos son muy importantísimos, porque son de muchos minutos, estoy hablando ya del Mundial, pero de cara al amistoso también. Y arriba, pues teniendo en cuenta lo que hay, Oyarzabal seguro un punto, porque es el titular, Lamine Yamal en derecha, y en izquierda, que creo que es donde más probaturas hay. Pues mira, a mí ha habido algún partido que me ha gustado en izquierda y me volvería a gustar ver lo que es a Baena. No se estaba hablando mucho de Baena por la mala temporada que está haciendo el Atlético de Madrid. Por eso no se habla de él, efectivamente. Exactamente, pero a mí en la izquierda con España me ha gustado. Y en una ausencia de Nico Williams me gustaría verlo. También, oye, probar a Víctor Muñoz, Barnechea y demás, no me importaría. Pero bueno, un Baena por esa banda no me importaría verlo. Bueno, pues
¿Has visto cómo te has atrevido y has acertado? Seguramente ya verás cómo te escucha Luis de la Fuente y los pone a todos allí. Y yo te digo que no creo que acierte ni la mitad. En la cerámica, ¿no? Mañana a 9 de la noche. El viernes a las 9 de la noche en la cerámica. Frente a Serbia, que no está en el Mundial, Serbia, Exactamente, pero no está en el Mundial, pero hay que reconocer que los amistosos que se han encontrado, teniendo en cuenta que son selecciones pues un poquito de menor calado, son buenos amistosos. No estamos jugando contra Surinam, que es verdad que está jugando el Mundial, pero no es el nivel. Por cierto, la cerámica, que para quien no haya estado, es un estadio rarísimo, porque giras una calle y te encuentras un estadio ultra amarillo en medio de la ciudad. Amarillo, de verdad, que te da un golpe en la vista brutal, pero bueno, está muy chulo por dentro. Bueno, cuídate. Lo veremos y lo contaremos. Eric Gutiérrez, un abrazo. la historia de goles. Hasta pronto, amigo. Bueno, ¿qué os parece? A ver. Buenas noches. ¿Qué os parece? Pues, sí, tengo varias cosas aquí en la recámara. Sí, la primera, qué bonito discrepar. Discrepo contigo y con Maroto. Claro, ninguno tenemos la bolita, Luego ya me la pegaré yo, pero bueno, a lo mejor la pegáis vosotros. Habéis dicho no voy a decir con ligereza por el respeto que os tengo, pero muy fácilmente que Remiro va a ser el sacrificado. Vamos a ver si Remiro es decisivo en la final de Copa, que no se sabe. Gana la Real. Tomo nota de esto. ¿Eh? Gana la Real la final de Copa, ganan los penaltis. O sea, ¿tú crees que va a ser el sacrificio para ti? Vamos a ver. No lo sé. No, pero espera, déjame exponer. A ver, si Remiro, imagínate que Remiro es decisivo en la final de Copa, que es algo que puede serlo. Puede ocurrir y llega a los penaltis con la Atleti y gana. Pero quiero preguntarte, ¿para ti quién es el que va a caer? Bueno, yo es que a De la Fuente le veo con la suficiente personalidad, no sabemos la intrahistoria, le veo con la suficiente personalidad como para decir a Joan García, mira, vas a ser mi portero, pero de momento te traigo aquí para hacer equipo, para prepararte, vas a ser mi portero, pero de momento no te voy a convocar. Puede ser Joan García. La figura del portero es una figura de extraordinaria confianza. Y yo tengo especialista. Es una figura de extraordinaria confianza. Y aunque está demostrando Joan García lo gran portero, que para mí es el mejor de los cuatro, cuidado a Luis de la Fuente, que es un torneo corto. ¿Podría caer Raya, que juega en el Arsenal? No. A ver, yo lo que digo. Es un torneo corto y aunque Joan García hasta que se sale, vuelvo a repetir, es un puesto de máxima confianza. Se le han venido currando los otros tres, Raya, Remiro y Simón. Y tengo mi duda de que se lo vaya a ventilar. Y vuelvo a repetir. Para ti, ante lo que habéis dicho de Remiro, imaginad Remiro. Se quedaría Casa García. Posiblemente no convoque a Joan García. ¿Y tú, Bermúdez? Parecido a lo que dice Torquemada. A ver, yo creo que puede ser dos cosas. O sea, o entra Joan García por Remiro, seguirían Unai y Raya, seguro, o van los tres que han estado yendo siempre. Y lo que ha dicho Ángel, lo ha llevado ahora para hacer grupo, una locura. Para mí es una locura esto. Llevarte a 4 porteros, como decía, ¿qué vas a poner? Uno cada medio tiempo, claro, en los 2 partidos que tienes contra Serbia y Egipto. No tiene ningún sentido. Entonces yo creo que va a ser esto. Fíjate lo que te digo, el portero de España al principio del Mundial va a ser Unai Simón, ya lo veréis. Yo creo que también, es que, vuelvo a repetir, y de repente limpiarte, ¿sabes? De un plumazo y decir, venga, ahora viene Joan García, que está extraordinario, porque lo está, y sacrifico a uno de los que me han hecho... Conociendo a Luisín, difícil. Difícil. Bueno, estamos ya con los sabios de goles. A ver, mi amigo Juan Señor, un clásico de la radio deportiva. A ver, amigo Señor. Buenas noches, amigos. Buenas noches. A ver, vamos a ver, estamos hablando, fíjate qué debate tenemos aquí. A ver, si te hago a ti una pregunta, vamos a ver, ¿quién va a ser el sacrificado de los 4 porteros? Juan. A ver, yo por ahí he oído y ahora mismo no sabría qué decirte, me parece una locura que juegue medio tiempo para cada uno. ¿Para qué lo llevas? Por eso te digo, ¿por qué lo ha llevado? A ver, es la primera vez que se da este caso. Puedes decir, oye, que cuento contigo, chaval, sigue trabajando, en el caso de Joan García. Oye, Unai, aunque no vas a jugar, eres mi portero favorito. El míster está claro que tiene un portero, uno, y puede haber un segundo, y los demás son una especie de relleno, pero a mí me parece bien, punto 1, que se lleve a 4 porteros, son 2 partidos en los cuales puedes experimentar sinergias, salidas de balón con uno, con otro, y ¿por qué no jugar un tiempo con cada uno? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema si los has llamado? Porque yo, la verdad es hombre, que... esto podría hacerlo... pero escúchame, Juan, esto podría hacerlo en este tipo de partidos amistosos. Esto podría hacerlo en este tipo de partidos amistosos. Claro, que juegas solo cada tiempo. Bueno, perfectamente se pueden hacer. Pero es difícil, conociendo a De la Fuente, es difícil que lo haga. ¿Tú qué piensas? A ver,
conociendo a De La Fuente. Y Para siempre De La que Fuente, tú juega, sabes que Simón es el titularísimo. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Pues muy bien, pues juega un partido, pero ese segundo, que es su repuesto, su relevo, su hombre que podría ser, si no está perfectamente, su primer portero, pues otro jugador. Pero te repito, a mí no me parece una locura, una vez que decido 4 porteros, el hablar a solas con Unai. Tú quédate tranquilo, quiero que juegues los 4 porque yo confío en ti. Tú sigue trabajando en no sé qué, no sé cuánto, porque tú eres mi portero. Esto lo puedes hablar con el futbolista. Aunque no soy tampoco partidario de ofrecer un puesto a cada uno. Vale, los he llevado, muy bien. Juego con uno y con el otro hablo, oye, porque quiero que te vayas haciendo con la selección, quiero que conozcas a tus compañeros, pero chico, el que juegue un tiempo cada uno una vez que llevas 4 para ver salidas de balón, cómo se entiende uno, cómo se entiende el otro y jugar, y si llevas a 27 jugadores, ¿por qué no emplear a los 27? A mí, el apartado testimonial no me gusta, porque todos sabemos, y en función de cómo vayan evolucionando los jugadores, que en mente el seleccionador pues tiene su 11. Tiene su 11, está claro. Eso es evidente, eso es evidente. Bueno, quiero que saludar también a Julio Alberto, otro sabio de goles. Don Julio. ¿Cómo estás, Pedro? Aquí estoy con tu amigo señor. Hombre, Juan, me cago en ti. ¿Qué es de tu vida? ¿Estás bien? Claro que sí, estoy bien. Si Me está, alegro todo, mucho está todo el día contigo. viajando de conferenciante, todo el día con la fundación. Está Sí, todo el día sí, sí, viajante por el mundo. Sí, señor, sí, señor. Un abrazo, Juan, un abrazo grande, ¿eh? Igualmente, me alegro mucho de escucharte y saber que estás bien. Y yo también. Julio, estamos hablando de los porteros. A ver, que ha llamado a 4 porteros, está Joan García ahí, que tú le conoces bien. ¿Va a estar en el Mundial Joan García o va a ser el sacrificado? ¿O Remiro va a ser el sacrificado? ¿Tú qué piensas? Va a estar en el Mundial. 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 Seguro. Seguro. ¿El sacrificado quién va a ser? ¿Remiro? Pues ¿El de no. la Real? Yo creo ¿David que sí. Raya o no? ¿O Remiro? ¿Tú qué piensas? Ahora mismo no sé cuál de los dos, pero lo que sí tengo claro es que Joan García va a estar en el Mundial, seguro. Claro. Bueno, Remiro es la primera vez que se llama a 4 porteros. O sea, le ha llamado porque crees tú, hombre, al margen de la brillante temporada que está haciendo el portero del Barcelona. Pero ¿tú crees que ha sucumbido un poco a la presión mediática de La Fuente? A ver, ¿qué ha pasado aquí con esta historia? Hombre, a ver, no entiendo muy bien lo de los 4 porteros. No lo entiende nadie, esto es novedoso. A ver, es una novedad para todos nosotros y incluso para el seleccionador, porque es la primera vez que se llevan a 4 porteros para unos partidos amistosos y tal, ¿no? Pero sí que es cierto, es que va a depender mucho del momento en el que esté el jugador, de cómo esté jugando, de cómo esté haciendo las cosas, y yo creo que cualquier seleccionador con 2 dedos de frente se llevará a los 3 mejores, a los mejores y a los que mejor estén de cara a ese Mundial, a los que mejor acaben la temporada. Bueno, de momento Simón es el titularísimo para De La Fuente, ¿no? ¿Tú piensas, conociendo cómo estás siguiendo de cerca a Joan García, el portero del Barcelona, que podría quitarle esa titularidad a Unai Simón o no? En el fútbol todo puede pasar, es decir, puede alguien tener una lesión, puede pasar por un mal momento y el mismo míster se da cuenta y para no presionarle demasiado da cabida y pone al que viene por detrás, al segundo, al tercero. Y eso ha pasado en el fútbol no solamente con los porteros, ha pasado con los laterales, ha pasado con los delanteros, ha pasado con los centrocampistas, ha pasado con todo el mundo. Y esto tendría que ser así, por lógica, ¿no? Hombre, tenemos una selección, está muy caro jugar ahora mismo en la selección española con los jugadores que hay, es evidente en cualquier puesto, pero quiero preguntaros una cosa a los dos. A ver, Juan, ¿la defensa sigue siendo la asignatura pendiente, sobre todo el centro de la defensa? ¿Falta liderazgo en el centro de la defensa de España? Pues hombre, no lo sé, pero a mí hay un futbolista que es rudo, que es solvente y que lleva un tiempo ya, que es Laporte. ¿Qué ocurre? Wixen, pues bueno, pues... Hombre, es joven todavía, es joven, veces, es joven. Te hablo de un jugador tipo como Íñigo Martínez, podría ser, por ejemplo, ¿no? Un Ramos, un Puyol,
Te hablo de ese Sí, tipo de ¿sabes qué jugador. pasa? Que Pedro Pablo, los tiempos han cambiado y antes necesitabas un portero y determinados jugadores, un centrocampista con experiencia, un central con no sé qué, un punta que no sé cuánto. Ahora se busca más el Y talento que la ahora raza. aparecen más jóvenes y aparecen con una madurez Ya. enorme. Entonces no les tiembla las piernas a ninguno, juegan en grandes equipos y están acostumbrados a medirse contra los mejores. Yo no creo que sea absolutamente imprescindible. Sí que es España cuando fue campeona del mundo, pues tienes y en todas las competiciones pues bueno, sueles tener ese tipo de jugadores que son los que empujan, los que con su experiencia, con su número de partidos enorme en la selección, pues parece que son la referencia y parece que son necesarios. Pero a mí no me preocupa para nada el tema de que falte ese jugador que lleve ya muchos años y que sea el líder, entre comillas, defensivo. No, Julio, ¿tú qué sinceramente dices? Estoy de acuerdo con Juan, el fútbol ha cambiado tanto que estos chicos que suben, estos chicos que han ido apareciendo en la selección española y que hoy tienen un puesto en la selección, ya vienen con una madurez extraordinaria. No es como antes, no tienen nada que ver con antes. Antes había mucho más liderazgo, había mucha más experiencia, veteranía, no sé qué, había muchas cosas, pero además en cada una de las líneas del equipo, ¿no? Hoy en día eso se da con una edad muy corta y con mucha madurez, porque la verdad es que eso hay que ver a la gente que ha aparecido en el Barça, en Madrid, en el Atlético de Madrid, en la Real Sociedad, en el Bilbao, tal, gente que viene muy hecha ya, ¿no? Que parece que lleven jugando 6 o 7 años en primera. Es verdad, cómo ha cambiado este mundo, pero bueno, es lo mejor sobre todo para el futuro de nuestra selección española. Bueno, pues un placer escucharos siempre, sabios, tanto mi amigo Juanito Señor como Julio Alberto, ¿eh? Dos Pues auténticos abrazo enorme a todos. dos líderes, de verdad, de la futbolística española. Os mando un abrazo grandísimo a Juan y a ti, Pedro, y a todos. Cuidaros, Vale, un abrazo muy grande. fuerte. Un abrazo, Bueno, amigos. ¿qué pensáis? Vamos a ver, vamos a hablar, tenemos ya resultados, vamos a contarle un poco a la People de Goles qué resultados se han dado, porque de alguna manera estamos a punto de que termine, ha terminado ya hace tiempo los partidos, pero bueno, vamos a examinar y analizar un poquito qué es lo que ha pasado. Yo creo que enseguida vamos a hablar de Italia, que es importante este partido. Vamos a hablar con Pablo Cánovas, que está siguiendo este encuentro importante de la escuadra de Gattuso, la escuadra de Gattuso, que por fin ha resuelto la papeleta. Si ahora damos los cruces, Pedro, en un instante, pero sí, confirmo, Italia ha ganado 2-0 a Irlanda del Norte. Uy, por los pelos ahí en Bérgamo, por los pelos. Sí, en la segunda parte y apurado, vamos. Pero fíjate lo que es Italia y cómo está la cosa, de sufrimiento. Pero habrá que ver porque le queda un partido que veremos, ¿sabes? Y es así, o sea, no queda por ver este caso. Dinamarca resolvió muy bien su compromiso, 4-0. Buena selección Dinamarca, Y yo creo que Turquía, de las plazas europeas, Turquía y Dinamarca apuntan a por una de esas plazas. Exacto. Pero van por su lado, sabes que tienen que jugar otro segundo partido, ¿sabes? Y bueno, es muy duro, claro. tenemos ya punto de referencia con el partido de Italia en Bérgamo, ganó por 2-0. Cánovas, amigo, ¿cómo estás? Pablito. Buonasera, Barrado. Buonasera, alegría total, alegría ¿no? en Bérgamo. Forza Italia. Bueno, ¿ha sufrido o no ha sufrido? A ver, se le atascó mucho el partido de entrada, Se la atascó mucho de entrada, hemos de decir que pues yo creo que presente, ¿no? Ese miedo, esa nube negra que le recorría de poder quedarse sin mundial por tercera vez consecutiva. Y lo cierto es que, bueno, Rino Gattuso, tengo entendido por lo que me comentan compañeros en Italia, que les ha pegado una buena riña al descanso y les ha hecho ver que vamos, es que estaba todo un país, no solo Italia, sino nosotros como hermanos gemelos, ¿no? Que es España, pues pendientes de que clasificasen. Y bueno, lo cierto es que Italia va a ir con todo. Le queda todavía un partido más fuera. Tiene unos planteamientos un poco demasiado conservadores, Gattuso, Un 3-5-2 hoy, pues ahí en danza, en Bérgamo. Bueno, tú ya sabes que en Italia el esquema que predomina es ese, el de los tres centrales. Y es el que llevan mamando desde pequeños los chicos tan jóvenes que han convocado Rino Gattuso en este caso.
Y todo hay que decirlo. La verdad que Moise Kean es una bestia, el delantero centro de la Fiorentina, que marcó ese segundo gol para darle la tranquilidad. Porque claro, esa ventaja de 1-0 del gol de Sandro Tonali, un ex milanista, bueno, pues la verdad es que todavía jugaban con ese miedo de decir, bueno, que nos empatan. Tú imagínate cómo está el panorama, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que hubiera sido, vamos a ver qué sucede, todavía le queda un partido, vamos a ver qué pasa con esta Italia, pero yo pienso que va a estar en el Mundial. Después de estar fuera en 2 mundiales, vamos, yo creo que los tifosi no perdonarían otra ausencia del Mundial. Pablo. Bueno, es algo que llevaban castigándose mucho. He de decir que sobre el campo la primera parte se notaba claramente ese miedo, como te comentaba Parrado, y ya te digo, o sea, estamos hablando de una charla o una riña, llamémoslo así, que ha revivido a la escuadra churra para que el segundo tiempo fuese pues como querían jugar verdaderamente. Ya te digo que empezaron jugando con miedo, porque lo decía Gattuso en rueda de prensa el día previo, de que él sentía que cargaba sobre sus hombros a un país entero, como lo es Italia. Bueno, imagínate tú. Bueno, lo importante, de momento ya ha ganado la primera cita, era muy importante, y vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Pero gran noticia para Italia, todos felices y contentos, me imagino, ¿no? Todos felices, la verdad que en Bérgamo ha estallado con el gol de Moise Kean, Parrado, que ha sellado a esa victoria en esta repesca. La verdad es que ha estallado. Bueno, se han llenado las pizzerías en Italia. Totalmente. Y mira que es un campo, es decir, que respecto a San Siro, el Olímpico de Roma, el campo del Atalanta de Bérgamo, el New Balance Stadium, tiene unos 23.000 espectadores, y es que estaba hasta la bandera. Aun teniendo miedo muchos italianos que iban diciéndolo de camino al partido, la verdad es que estaba hasta la bandera y han tifado, ¿no? Como se dice en Italia, hasta el final. Pues me alegra mucho. Felicidades, Cánovas. Bueno, gracias mille. Cuídate. Un abrazo, chao. Chao. Hasta luego. Bueno, Marco López Aragón, a ver, el estratega de goles, ¿cómo estás? Buenas noches, chicos, ¿todo bien? Muy buenas noches, Muy buenas noches. Bueno, la ciencia detrás de la roja. A ver, explícame, ¿hay ciencia de verdad detrás de la España de Luis de la Fuente? ¿Hay tecnología, hay datos, hay psicología y hay nutrición? ¿Hasta ese punto estamos llegando ya, Marcos? Hasta ese punto y más todavía, Me ha alegrado mucho tu encomienda de hoy por 2 razones. La primera porque es algo distinto y diferente que la gente desconoce. Sí, además a mí me ha interesado muchísimo, y en mi proceso de formación como entrenador UEFA Pro he tenido la oportunidad de ver algunas cosas de las que vamos a hablar hoy, o incluso algunas que se han desarrollado posteriormente, y otra porque también hoy hemos lanzado a través de Roberto Albaizar un reportaje extenso sobre esta situación. Mira, decirte pinceladas importantes para que la gente lo entienda y lo disfrute. Señores, la Federación Española de Fútbol tiene las mejores herramientas y la mejor tecnología que hay en el mundo del fútbol en todo el planeta. Es decir, lo que tiene la selección española, tanto la absoluta como la femenina, como las categorías base, a su disposición, no lo tiene ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Manchester City, que por bien trabajados que estén en materia de I+D+I, de investigación, desarrollo, innovación y tecnología y ciencia aplicada al rendimiento y al deporte, no lo tiene a la altura de la Federación Española. ¿Por qué? Pues porque obviamente al amparo de la UEFA, de la FIFA, del gobierno, de los patrocinadores que caen llovidos del cielo, porque todo el mundo quiere trabajar con la Federación Española y verse reflejada en un proyecto exitoso como es la Selección Española de Fútbol, esto te da las mejores herramientas. Y por eso tienen lo mejor a nivel personal y equipos multidisciplinares, y lo mejor a nivel de medios. Mira, la selección tiene cámaras térmicas de última generación, criosaunas, cámaras hiperbáricas, camas especiales para los jugadores para dormir que valen más de 10.000 euros, fototerapia, radiofrecuencia, monitorización del sueño. Toma ya. Sí, controladores de fatiga muscular, protocolos de nutrición, medición de descanso. Y obviamente... ¿Y esto no lo tienen los grandes equipos de las ligas europeas? ¿Esto que tiene ahora mismo la Federación Española de Fútbol? Hay cosas que tienen,
pero no lo tienen al nivel de desarrollo que tiene la Federación Española. Te lo puedo asegurar. No, y esto estoy convencido porque opiniones, lo sé, es efectivamente. información. Y entonces es lo top de lo top. Por eso muchos entrenadores, Parrado... Lo sé, que han venido aquí a España, han venido a la Federación a enterarse de cómo, no solamente de cómo jugaba la selección, del modo de entrenamiento, sino de por qué España dominaba en el mundo futbolístico. Exactamente. Creo que, fíjate, a veces... Los primeros que vinieron fueron los alemanes. Sí, claro. Toda la escuela posterior de Alemania, campeona del mundo en el año 2014 con Joachim Löw y con Nagelsmann de asistente, etcétera, y Hansi Flick también de asistente, todo esto vino de aquel proceso de benchmarking que hizo la Federación Alemana a raíz de nuestro mundial, de nuestro ciclo virtuoso de Eurocopa Mundial, Eurocopa. Pero es que la verdad, Parrado, es que tenemos que alegrarnos mucho y congratularnos mucho de que, al menos en esto, España ha sido pionera y ha estado por delante de su competencia y de verdad ha hecho una inversión en tecnología. Esto que a veces reclamamos para las empresas de traer parques tecnológicos, etcétera, pues el fútbol sí que lo ha sabido hacer. Y la verdad es que se ha aprovechado de ello. Y por eso tenemos lo que tenemos ahora mismo, que es lo mejor de lo mejor. Fíjate, un concepto, Parrado. Quédate con esto, amigo mío, porque lo vamos a hablar de aquí en adelante muchas veces en el futuro. En los próximos 15 años, el concepto que va a marcar diferencias a nivel mundial es el neurofútbol. Bienvenidos al neurofútbol. Neurofútbol. Que es la neurociencia aplicada al alto rendimiento en fútbol. ¿Cómo te gustan estas cosas a ti, Marcos? Te encanta. Sí. Mira, es que disfruta contándolo. Claro. Es maravilloso. Por eso hay muchos entrenadores que están en categorías inferiores en la selección española. Nos ponemos ya en tus manos, ¿eh? Bermúdez, Torquemada y yo nos ponemos en tus manos. A ver, que nos pongas a tope. Hay muchos entrenadores, pero ya no entrenadores principales, sino entrenadores asistentes que reciben ofertas de equipos españoles y extranjeros para trabajar en el fútbol profesional y las descartan, señores. ¿Por qué? Porque si tienen lo mejor de lo mejor y encima tienen estabilidad en el trabajo, ¿para qué te vas a marchar? Venga, os voy a contar una que esto en el Real Madrid seguramente no sé si lo aplicarán, pero lo tendrán que aplicar dentro de un tiempo. Mira, una cuestión de la neurociencia y del neurofútbol. ¿Sabéis que los jugadores de la selección española, después de los entrenamientos, reciben pequeños vídeos cortos en sus móviles? Ni idea. Sí, señor, porque está demostrado. ¿Pero qué tipo de vídeos? Ningún vídeo de estos raros, ¿no? Sexuales. No, vídeos tácticos. Vídeos tácticos de mejoras del entrenamiento. Hay tantas maldades por ahí. Esto que resulta tan feo de corregir a los jugadores, que no les sienta nada bien, o que vayas al vestuario y hables con ellos sobre errores que han cometido a nivel posicional en un partido o en un entrenamiento, esto ya está resuelto. ¿Por qué? Porque Luis de la Fuente no tiene que decirles nada a nivel individual, lo reciben directamente en sus teléfonos móviles. Y entonces el propio jugador es el que de manera privada y personal comprueba qué es lo que le está pidiendo el cuerpo técnico de la selección, qué aspectos a reforzar y qué aspectos a mejorar. Y como está comprobado que el aprendizaje visual inmediato a través de esos clips de vídeo personalizados es lo que más funciona, hacia ahí es a donde se mueve. Y esto además, señores, reduce las discrepancias. Ajá. Claro, porque elimina los roces. En realidad no es el entrenador directamente el que está corrigiendo al jugador, sino que a través de datos y de vídeos el cuerpo técnico se lo está enviando al jugador y le envía una cosa muy puntual y muy visual que el jugador, como es inteligente, ¿cómo ha cambiado esto? Es que lo va a ya entender. dentro de poco juegan solos con la inteligencia artificial. ¡Qué jugadores. maravilla! ¡Qué maravilla! Al revés, qué se van a grande. ir ampliando los cuerpos técnicos, Es tremendo pero esto. cada vez va a estar más ultra profesionalizado. Y esto es lo bueno que tiene el... Fíjate, te voy a dar otro detalle muy bonito que a la gente le va a gustar. En el proceso de contratación de los empleados de la Federación Española, cualquier tipo de empleado, recepcionista, cocinero,
cualquier tipo de empleado, se deshace un proceso de selección muy importante. ¿Por qué? Porque está demostrado que el ambiente familiar, la generación de un ambiente familiar, reduce los niveles de estrés en los jugadores. Los jugadores, por mucho que es verdad que les admiramos y son millonarios y tal, nos gusta su vida, pero son gente que está fuera de su entorno, que normalmente pasa poco tiempo con la familia, que va de hotel en hotel, que prácticamente no tiene casa y que se siente nómada y además presionado psicológicamente al máximo nivel porque siempre tiene que ganar, ya no competir, tiene que ganar a los mejores. Bueno, pues está comprobado que si estos jugadores llegan a Las Rozas y se sienten, entre comillas, como en una familia, los niveles de estrés se reducen, los niveles de cortisol, que eso también se mide. O sea, que fijaros a dónde está llegando esto, señores. Bueno, lo importante es muy interesante. Muy interesante. Y además todo esto lo cuenta siempre Babel.com. Aquí están todas las informaciones de todo lo que está contando siempre en primera línea de fuego, Babel.com. Querido Marco López Aragón, disfruta, cuídate. Qué bonito. Disfruto. Un abrazo, amigos. Un abrazo fuerte. Mucho. Un abrazo. Sí, quería, retomando el tema que se me había quedado en el tintero, el tema de la portería de la selección española. Sí, hombre, pero estamos... Sí, déjame decirte, claro que está el tema candente todo el rato, toda la noche. Ya te dijo que Joan García va a ir al Mundial. No es anacrónico. No, que quiero hacer un apunte, que es interesante. Hombre. Bueno, vamos a esperar que no... Igual lleva 4 al Mundial al final. No, eso no va a ser. No va a ser. No, pero déjame dar el apunte, que es interesante. Por normativa FIFA, solo pueden ir inscritos 3 porteros en cada partido. Entonces, ahora no vamos a ver solo contra Serbia y contra Egipto quién va a jugar, cómo juega De La Fuente, vamos a ver un descarte. Sino que dos porteros no van a jugar. Pero no van a ir a la convocatoria, lo van a ver de la grada. Ese análisis es interesante, no solo quién va convocado, sino que es que por normativa FIFA, en ambos partidos, uno va a quedarse fuera. Va a haber descarte, va a haber famosos descartes. Claro. Bueno, ahora escuchamos a Paco Liaño, mínima pausa, siempre con camisas de La Española, y proseguimos en sintonía del clásico de la radio deportiva. Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Ya estamos aquí. Se me ha ocurrido una cosa importante. Bueno, pues viendo un poco cómo está el panorama de la selección, sabemos que hay 4 porteros. Es la llamada de Luis de la Fuente para estos partidos amistosos frente a Serbia y frente a Egipto, antes de que se facilite, que se dé la última lista, pensando ya en el Mundial de Estados Unidos, de México y Canadá, que pilla este año bastante lejos, pero la selección es una de las claras favoritas para repetir un triunfo en este Mundial. Voy a hablar de la selección, de los porteros, y nada mejor que hacerlo con un mítico de las porterías españolas y sobre todo, además, un sabio para contar lo que sucede en este apasionante mundo del balón redondo y sobre todo con uno de sus mejores especialistas para hablar de este tema, de este casting a la portería y a los porteros de la selección. Querido Leaño, don Francisco, bienvenido a Goles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro Pablo? Muy buenas noches. Fíjate que me acuerdo de ti siempre, por algo será. por algo será, ¿eh? Se agradece. Ay, bueno, a ver, 4 porteros en esta ocasión. Yo nunca lo había visto, pero bueno. Yo tampoco. Yo creo que esto responde, por así decirlo, a un aplazamiento de una decisión que por otro lado yo creo que al propio seleccionador le va a costar mucho, porque es evidente que él tiene una lista de deseos donde está muy destacado Unai Simón, donde David Raya yo creo que ha hecho méritos más que suficiente y cuando ha jugado ha demostrado que está a la altura, donde Remiro es un hombre de confianza que de los que hace vestuario, pero objetivamente no puede prescindir de Joan García. Tú imagínate la papeleta complicada que tiene Luis de la Fuente. Por eso se está hablando ya de que, vamos a ver, la llegada de Joan García, que es un porterazo, luego vamos a hablar de él, si te parece, Liaño, claro, de cómo salió del Español, se fue al Barcelona, 25 millones de euros. Vamos a ver, fue una decisión más política que deportiva en función de cómo estaba Joan García jugando y además en el Barcelona. A ver, yo creo... Si juega en el Español, ¿lo hubiera llamado sí o no? No,
No, yo creo que no, porque Seguro, acierta seguro. Yo diría que el año pasado Joan García estaba al mismo nivel que puede estar este año en el Barcelona. ¿Qué ocurre? Que el peso de la portería del Español pues no tiene nada que ver con el peso de la portería del Barça. Claro. Y eso sí que evidentemente a Joan García le ha dado, digamos, una condición más. Y es el que ha demostrado que está por encima incluso de la presión que supone jugar en un equipo tan grande como el Barcelona. Yo creo que eso también es algo a valorar, porque no es lo mismo jugar en un equipo teóricamente, en la práctica más débil, que en una portería tan grande como la del Barça. Pero insisto, objetivamente el año pasado yo creo que el nivel deportivo de Joan García era el que tiene actualmente. Pero bueno, todos sabemos que en el fútbol también existen presiones, por eso que creo que tiene una papeleta muy complicada. No es fácil, sí señor, no es fácil. Luis de la Fuente, no es fácil aunque insisto, estar ahí, en para su mí, cabecita ahora mismo. Claro, para mí yo creo que ¿Pero tú piensas que ha él tiene- sucumbido a la presión mediática en el caso de García? Sí, yo creo que sí, pero también digo que objetivamente hay razones más que Sí, suficientes sí, para... deportivamente, efectivamente, en eso estamos de acuerdo todos. Claro, entonces para mí, Ahora, y ¿qué lo hace? digo así Fíjate tal tú, cual lo pienso... tiene 3 tal porteros cual. de su confianza, escúchame, y además Sí. grandes porteros. Simón, Sí. que es el titularísimo, Raya, que está jugando muy bien en la Premier, en Inglaterra, Sin y duda. está Remiro, que está también haciendo una brillante temporada en la Real Sociedad y que le quiere ahora también el Barcelona. Las cosas que suceden. Sí, yo para mí creo que el perjudicado de esta historia va a ser Remiro. O sea, si a mí me preguntas cuál sería mi orden, creo que el que va a perder el puesto en la selección va a ser Remiro. Estamos de acuerdo. Fíjate, sí coincidimos. Que es de los tres, digamos, el que menos opciones tiene de jugar, pero que por otro lado, y como decía el otro día Luis de la Fuente en una entrevista precisamente a cuenta del tema de Joan García, es un hombre de los de vestuario. Él quiere saber cómo son los futbolistas, no en sus clubes, sino cuando acuden a la selección. Y ahí Remiro ha demostrado, habiendo jugado muy poco, que es un hombre de plena confianza. Un hombre de vestuario, además, hace vestuario. Y que hace grupo. Y eso yo creo que en una selección, en un mundial, que hay mucho tiempo de concentración, creo que es importante. Pero por otro lado, no tengo dudas de que Joan García tampoco va a poner ningún problema, porque ir a la selección yo diría que es muy fácil. O sea, lo tengo clarísimo. Yo no tuve esa suerte de ser internacional absoluto, pero yo creo que es un privilegio tan grande el que te llamen para un mundial que prácticamente nadie va a poner problemas. Pero tú imagínate lo que significa, ¿no? Es algo inaudito, no se había visto nunca. Él quiere verlo de cerca, yo creo que sucumbió un poquito a la presión mediática, en el caso de Joan García, porque juega en el Barcelona. Tú y yo estamos de acuerdo que si está en el Español, no lo llama para estar en esta selección, además seguro, no tenemos ninguna duda. Ninguna. Es un buen portero, efectivamente. El Barcelona acertó. Fichó bien, tú imagínate, en un momento determinado, le saca del Español, el eterno rival de la ciudad condal, por 25 millones de euros, y el chaval es que, tú fíjate, ahora mismo en la selección hay 7 jugadores del Barça, 7 jugadores del Barça, en la selección española. Sí, pero yo creo que a día de hoy tiene todo el sentido, porque si tú analizas, por ejemplo, Pedro Pablo, la alineación del Real Madrid, ¿cuántos nacionales juegan? Esa es la historia, porque hay días que no hay ninguno. Hay Claro. algunos días que juega ahora mismo porque está Hausen, pero en algunas ocasiones solo jugaba Carvajal, el único españolito que había en el Madrid. Claro, entonces a partir de ahí tiene mucho sentido que aquellos jugadores que están a nivel nacional y a nivel internacional luciendo y además haciendo un juego del más alto nivel, luego acudan a la selección. En otros momentos de la historia fueron jugadores del Madrid, pero a día de hoy, y en la portería también ha pasado, si tú te fijas a día de hoy, las porterías de los principales equipos de la Liga Española están ocupadas por porteros extranjeros. Es verdad, salvo el caso de Joan García, que ni más ni menos que le ha quitado el puesto a Ter Stegen, que el año pasado estábamos hablando de que era uno de los 3 mejores porteros a título en el ámbito internacional. Los suplentes, por ejemplo, en el Madrid está Lenin o Lunin. Y está luego Musso en el Atlético de Madrid, por detrás de Oblak, ¿no? Bueno. Sí. Y luego y nuestros mejores porteros en el Atleti, como el caso de Raya, ¿no? Pero bueno, en el Atleti está Simón, en la Real está Remiro. Hay buenos porteros, está claro. Sin duda. Hay buenos porteros en España, ¿no? Sin duda, pero insisto que el peso de porterías como Barça y Madrid
La portería en un equipo, para que lo entiendan la people de goles, es muy importante este tema. A ver, el portero en un equipo es el auténtico, el verdadero especialista. Sí, además es un puesto que supone una gran responsabilidad. Hay que demostrar no solamente el tener capacidades físicas, sino también un importante componente de mentalidad. Y en ese aspecto yo creo que si había alguna deuda en cuanto... Yo la tenía sobre Joan García. Creo que ha dado muestras sobradas de que está por encima del bien y del mal y que la portería del Barça no le ha afectado para nada. En cualquier otro equipo se juega el domingo y el partido se acaba el lunes. En Madrid y Barcelona lo que hace es da para tertulias y para comentarios el resto de la semana hasta que llega el siguiente partido. Y él ha estado... Y le ha conseguido puntos al Barcelona, sí, teniendo en cuenta la fragilidad defensiva que tiene este Barcelona y lo que arriesga jugando en defensa adelantada, ¿no? Con mucho riesgo. Dejas un poco vendido al portero. Así es, y está mostrando que no solamente para, sino que es capaz de iniciar el juego desde atrás o dar continuidad al fútbol que realiza el Barça con los pies. Insisto que solamente el hecho de haber sustituido a Ter Stegen para mí ya es suficiente mérito como para ponerle ahí en esa terna de mejores porteros ahora mismo de la Liga Española. Y bueno, ya digo que objetivamente hay todas las razones para llevarle. Lo que no entiendo y lo que no comparto es la convocatoria de 4. O sea, eso yo para mí es simplemente dar una prórroga, aplazar la decisión y tratar de tener a todo el mundo contento. ¿Está segura de la portería española? Sí. Yo lo creo firmemente, y así como en algunos momentos, digamos, de las convocatorias de la selección tuvimos ciertas dudas una vez que se jubiló, por así decirlo, a Casillas. Yo creo que a día de hoy da igual que juegue Unai Simón, que juegue David Raya, que juegue ahora mismo Joan García, que jugara Remiro. Yo creo que no hay ninguna preocupación, así como podemos tener en otros puestos donde no hay ahora mismo probablemente tantos candidatos y de tan alto nivel. Para terminar contigo, a ver, ¿Courtois es el mejor portero del mundo? Para mí sí. Lo que pasa es que Courtois le están empezando a salir ya un poco las fisuras de la edad y como consecuencia de ello empieza a tener más lesiones de lo habitual, pero yo creo que... ¿Courtois es un portero que gana partidos él solo? Muchos. Yo diría que gana campeonatos. Y gana campeonatos. Yo estoy de acuerdo con... Es verdad, es que es la verdad, hay que decirlo. Es la verdad. Sí. Yo así lo creo. Bueno, pues es un placer escucharte, sabiduría propia de un porterazo como lo ha sido siempre, Paco Liaño, y hemos descubierto algunas cartas que vamos a ver cómo las soluciona el bueno de Luis de la Fuente, pensando en estos porteros que tiene, grandes porteros todos en la selección española, para ver quién es el titular y el suplente en este próximo campeonato del mundo. Liaño, que te queremos y nos acordamos de ti, cuídate y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, el sentimiento es mutuo, gracias. Ya lo sabes, aquí estamos con Camisas de la Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Buena noticia, grandísima noticia para el Atlético. Isaac Suárez, periodista Marca hoy en el rotativo deportivo de cabecera en la prensa de nuestro país. Lo dice claro y además no esconde nada. El Atlético quiere mantener como sea Julián Álvarez, es su jugador franquicia, le quiere subir su contrato a 10 millones de euros más al año. Importante, todavía tiene contrato hasta el año 2030 y es una gran noticia para intentar de una vez por todas extraer ya a ese juego un tanto camaleónico que no entiendo del Barcelona con el jugador argentino. Querido Isaac Suárez, felicidades, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Buena noticia para el Atlético y para los rojiblancos. Sí, buenas, y si Julián da el paso, pues sí, si se consuma, sí. A ver... Hombre, 10 kilos para convencerte no está mal, ¿eh? Vamos a ver, 10 kilos, 10 millones de euros, escúchame. Que sí, es una pasta importante. Claro, es que hablamos de millones como si fuese limosna. No, son 10 millones de euros lo que le ofrece el Atlético. Sí, sin duda, bueno, a mí no haría mucha falta convencerme.
A ver, son 9 más 1, pero ese 1 es perfectamente asumible. De hecho, este año en su contrato ya tenía otro en variables que también ha cumplido. Entonces, bueno, en la práctica sí son 10 y, bueno, claro, por supuesto que es una cifra muy importante, la más alta que puede ofrecer el Atleti. También es verdad que, pues yo qué sé, en Arabia, el PSG o quien sea, pues seguramente que todavía te ofrecen bastante más, pero... Hombre, seguro, pero se habla solamente del Barcelona, se habla del Arsenal, pero no de esos equipos. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, Isaac, una cosa. A ver, para que las cosas, la gente lo tenga clarísimo. Yo estoy convencido que con Mateo Alemania al frente del tema deportivo del Atlético de Madrid, el Barcelona nunca podrá llevarse jugadores del equipo rojiblanco. No, yo también confío, o sea, y estoy de acuerdo contigo, y es que además en el caso de Julián, a día de hoy es casi imposible llevárselo, aunque no se... Hombre, tiene una cláusula de 500 millones, ¿no? 500 millones de euros. Claro, es que tiene una cláusula de 500 kilos y un contrato hasta 2030, entonces, en teoría, el Barcelona, por mucho que le guste... Largo me lo fías. Ahora otra pregunta que te hago. Tú que eres inteligente, llevas años cubriendo la información del Atlético de Madrid, ha sido muy importante la llegada de Apolo, la ampliación de capital de 100 millones de euros, pero quiero preguntarte deportivamente una situación hablando de dos jugadores, de Julián y de Griezmann. Griezmann se va cuando termine este verano, yo creo que acertó en esta decisión, hubiera sido malo marcharse ahora, sería salir otra vez por la puerta de atrás. Lo justo es que juegue la final de Copa y termine la temporada, todavía está metido también en Champions el jugador francés. Ahora, Julián Álvarez, ¿alguna vez será el Griezmann, el mejor Griezmann que hemos visto en el Atlético de Madrid o no? Esa es complicada. A ver, realmente si hay algún jugador que puede llegar a serlo o si hay pocos jugadores que pueden llegar a serlo, es uno de ellos. Pero claro, estamos hablando de que Julián está en su segundo año y Griezmann pues se pasó 8 a gran nivel. Entonces... el tiempo lo dirá. Realmente... ¿Ha sido el mejor jugador que ha pasado por el Atlético en la historia del equipo rojiblanco, Griezmann? ¿Tú qué piensas? ¿O hay Yo creo que... ¿Hay otros jugadores que podrían entrar en esa lista de super grandes? A ver, yo creo que sí. Yo creo que es el más importante. Cada época tiene a su jugador y yo qué sé. Futre fue mucho para el Atlético en su día, pero yo creo que de la época del cholismo, que es la época más gloriosa, el jugador más importante ha sido Griezmann. Por ejemplo, ha habido otros goleadores como Falcao que han sido más goleadores. Sí, pero sí, ha habido buenos jugadores en el Atlético, delanteros sobre todo, Forlán, Agüero, importantes jugadores, Eso es, y el mismo Coque, que bueno, y claro, como no es delantero, pero puede llegar a jugar 800 partidos con el Atlético, Coque. Eso es una barbaridad. Eso es. Una barbaridad, Isaac, una barbaridad. Por eso te digo que entonces quedarse con uno pues siempre es complicado y hasta injusto, pero obviamente Griezmann en cuanto a talento y bueno, es que ha aspirado al Balón de Oro, no se lo ha llevado porque se lo llevaban Messi y Cristiano, pero ahí estaba. Tuvo la mala suerte de coincidir con Cristiano y con Messi, como otros muchos, ya lo sabes. Pero bueno, a ver, la pregunta del millón. Ya sabes lo que pienso yo de Simeone. Hace tiempo ya, para mí hace 3 años que ya hubiera habido fin de ciclo, ¿no?, con el técnico argentino. ¿Pero tú crees que va a seguir en el Atlético? Sí, sin ninguna duda. Bueno, por lo pronto tiene contrato hasta 2027, entonces no hay ningún motivo para... O sea, va a cumplir su contrato con el Atlético. Sí, lo va a cumplir sin duda. Otra cosa, bueno, voy a meterte una variante, a ver si el Atleti va a ganar la Champions este año y entonces se despide por la puerta grande. Podría darse esa circunstancia y marcharse al Inter de Milán, que le están esperando con los brazos abiertos. Pero vamos a ver, yo en principio te digo que lo va a cumplir. Es que de hecho la única razón para que no la cumpliera tendría que ser algo así de extraordinario, que dijera, pues bueno, con la Champions ya a más no puedo ir, pero bueno, conociéndolo, después de una Champions te dice que puede ganar 2. Dime una cosa, la Copa, finalísima de Copa y vivo todavía la Champions, otro enfrentamiento, duelo fratricida con el Barcelona. ¿Cómo ves esta situación? ¿Piensa en la Copa del Atlético? Sí, sin duda. Título
prioritario, objetivo prioritario? Objetivo prioritario, pero al otro tampoco lo van a dejar de lado. Esto es como a quién quieres más, si a papá o a mamá. Van a competir por todo. Otra cosa es que que la Champions luego acabe pasando factura en la Copa, pero claro, tampoco puedes tirar la Champions por mucha Copa que haya a la vuelta de la esquina. O sea, yo creo que van a ir a por todo. Va a pelear los cuartos contra el Barça. Sí. Sí, los va a pelear y bueno, y el Barça también se está jugando la Liga, con lo cual... Hombre, pues, en la Copa le metió 4. Sí. Bueno, y va a volver a competir, eso no hay ninguna duda. No, como compitió, por ejemplo, el otro día en el Bernabéu compitió el Atlético de Madrid. Esa es la verdad. O sea, perdió, Sí. había gente que pensaba, hombre, se va a reservar. Pero yo siempre he dicho que el Atlético tiene 2 condiciones fundamentales cada temporada. Meterle mano al Madrid y clasificarse para la Champions. Para mí, los objetivos claros que tiene el Atlético. ¿Estás de acuerdo conmigo o no, Isaac? Sí, bueno, pero a ver, el de molestar al Madrid, pues más la piquilla y demás, pero en cuanto a objetivos reales, hombre, la Copa y la Champions ahora mismo están por delante de cualquier otra cosa. La Copa es fundamental, efectivamente, es un título ahora mismo prioritario que lo tiene ahí al alcance de la mano. Dime una cosa, están traviesos en el Atlético con las cosas del derbi, ¿no? Con los vídeos que está sacando el Atlético de Madrid. ¿Esto de quién crees tú que es idea? A ver, ¿quién maneja este tema? Se entretienen bastante. Hombre, obviamente es en el departamento de comunicación, pero sí. ¿Tú crees que ha salido de ahí o está detrás Óscar Mayo de todo esto? No sé, yo diría más el departamento de comunicación. Óscar Mayo se dedica a conseguir patrocinadores que cada día se saca uno de la manga y está haciendo crecer al club sin parar. Qué fenómeno, sí, es un fenómeno. Bueno, lo último es lo del Atlético reacciona tras la estación a Valverde. Mismo comité, misma redacción del acta, distinto criterio. Sí, bueno, a ver, es que tampoco les falta razón. A Sancet por lo mismo le cayeron 2 partidos, a Valverde solo 1. Está travieso, me gusta eso. Esto me entretiene y me divierte. Eso me entretiene y me divierte. Bueno, es importante que pasen estas cosas. De momento ahora parece que el Atlético dispara con cañones de Navarones ya, ¿eh? No se queda en fogueo, en balas de fogueo, ni comunicados de Gilmarín. Bueno, a la gente le gusta, a la afición le gusta. Claro que le gusta. Y a nosotros también, nos gusta el salseo. Eso es. Pues oye, un pataleo, ya que por el lado formal no se hace, pues mira, recurres a las redes y nos reímos todos un poco. Bueno, tú sé que eres del Sporting como yo, de toda la vida, somos sportingistas. ¿Vas a ir a ver el partido frente al Depor o te vas a quedar fuera viéndolo, no sé, en televisión o escuchándolo en la radio? ¿Qué vas a hacer? No, iré a recibir al equipo, pero por supuesto que me quedaré fuera, pues viéndolo por la tele, allí en los bajos del Molinón. Me duele tener que hacer eso, pero es que es necesario y a ver si captan el mensaje que... ¿Tú crees que se entera el Grupo Orlegui, los mexicanos, de lo que está pasando? No, yo creo que solo les interesa recaudar y... Recaudar. Entonces... Menos rancheras y más fútbol, Orlegui. Eso es. Entonces, es un claro toque de atención de la afición a la que ningunean con todo lo que hacen y, bueno, a ver si esta vez les sirve para entender que no vale todo. Isaac Suárez, periodista en estado puro, pico y pala para dar noticias. Cuídate y felicidades, un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Ya lo sabes, aquí estamos con Camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Lo que son las cosas. Bueno, vamos a hablar del Atlético de Madrid y también del Barcelona.
estaremos también con Isaac Suárez, esta noche periodista Marca en sintonía de goles. Importante, te cuento que Francia le gana a Brasil 1-2 en este amistoso en Estados Unidos. Y gol de Mbappé. A pase de Dembélé. Y gol de Mbappé. Y Rafinha se lesiona. A ver, Antonio Guijarro, Barcelona, muy buenas. Pues buenas noches. Sí, es una mala noticia. Parece ser que tiene unas molestias en el muslo, creo que derecho. Y pues sería una pena, sería una lástima que se cayese ahora Rafinha tal y como está jugando. Pues sí, el otro día hablábamos precisamente de que partidos amistosos ahora es realmente lamentable por parte de la FIFA, de la UEFA, montar todas estas historias ahora cuando se están jugando los equipos el ser o no ser, me parece algo lamentable. Y mira por dónde Rafinha, pues parece ser que ha tenido unos problemas y no ha podido salir en la segunda parte. Vamos a ver si es un susto, si es simplemente una molestia que no... Esperemos que no sea nada, porque Rafinha es un jugadorazo, está en un momento dulce. Vamos, otra noticia también importante. A ver, sabes que con Mateo Alemany en el Atlético, difícil que le quiten a Julián Álvarez, ya te lo digo. Además, que le van a hacer una renovación. Bueno, renovación no. Van a mantener el contrato hasta el 2030, pero le han subido 10 millones de euros cada temporada. Ojo, a este tema. Sí. Y además, esto es así, como lo dices. Y además, yo también tengo información y te puedo decir que Mateo Alemany y Deco no se llevan nada bien. Por lo tanto, todo esto que estamos escuchando en los últimos días de que el Barça tiene atado y superatado a Julián Álvarez, pues me parece algo increíble. Repito, si no hay un interés especial por parte del Atlético de Madrid en querer traer a un jugador muy importante. Tiene una cláusula de 500 millones. A ver, y al Barcelona mejor lo podría vender por 250, cosa que el Barcelona no va a hacer porque no tiene un duro. Vamos a ver, vamos a dejarnos aquí de tonterías. Y vamos a ver si Remiro viene ahora o esperan a que quede libre la próxima temporada. O sea, y no pagar 15 millones, que es lo que cuesta fichar a Remiro. Claro. No tendría ningún sentido entonces. En el verano, o sea que bueno. Claro que no. Pedro, claro que sí, es que no hay un duro. Pero si es que no hay un duro, es que tú quieres pagar 30 millones por Rashford para quedártelo. Quieres quedarte a Cancelo y te están pidiendo 15 millones. Quieres a Grimaldo, quieres a Remiro, quieres a Bernardo Silva, en fin, Bastoni, pero vamos a ver. Vamos a ponernos todos en situación. El Barcelona en estos momentos está sin fair play financiero. Tiene un problema tremendo, no tiene la regla 1-1 para poder fichar como fichan los equipos con normalidad. ¿Podría sancionarle la UEFA al Barcelona? Yo estoy escuchando... Eso no va a ser fácil, conociendo yo cómo funciona la UEFA al Barcelona. Bueno. Yo en las últimas horas estoy escuchando... te digo yo que no le mete mano ni de coña al Barcelona. Yo estoy escuchando en reiteradas ocasiones y en distintas informaciones que al Barcelona lo podrían sancionar con un año sin participar en la Champions y con varias ventanas sin poder entrenar. Pero te voy a contar una cosa importante, y ya la comentó Domènech García en su día. Sabes que la UEFA quiere que el patrimonio neto sea positivo, de los clubes. Bueno, pues el Barcelona, en el pasado ejercicio, no solamente no logró rebajarlo, al menos un 10%, sino que lo ha incrementado a nivel negativo. Por lo tanto, estamos hablando de 134, de menos 134, ha pasado a 152. Una barbaridad. Tendría que bajar a menos 121. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que la multa puede estar a la vuelta de la esquina, otros 15 millones. Imagínate tú. Estamos hablando de un año en donde el Barcelona tiene que pagar casi 100 millones de intereses. No sé de dónde lo va a sacar. A Goldman Sachs y a los acreedores. Estamos hablando de que hay jugadores que terminan contrato, pero algunos quieren renovar, aunque sea a la baja, pero quieren traer jugadores importantes. No pueden, es imposible. Si es que si haces los números no te salen todas estas cuentas. Y lo de Julián Álvarez está claro, el Atlético de Madrid no vende. Mateo Alemany, me lo han dicho esta tarde, ya lo ha dejado claro. Aparte de querer subirle ahora esos 10 millones... Sí, quiere que sea el jugador que más gane en el Atlético, se marcha Griezmann y va a ser el jugador franquicia sin ningún tipo de duda. Claro,
que no quieren venderlo al Barcelona. Bueno, vamos a ver qué dice Juan Arrie. Juanchito, a ver, en sintonía de goles. Hola, Juanchito, muy buenas, hombre. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Está claro que, vamos, una operación clarísima del Atlético para blindar a Julián Álvarez. El Atlético de Madrid lo tiene claro. Julián Álvarez tiene que seguir. Apolo no solo no vende estrellas, sino que quiere ficharlas. Se va a ir Griezmann y se va a aprovechar parte del sueldo de Griezmann para subirle los monumentos a Julián, y se buscará que el argentino esté feliz, que siga siendo el líder del equipo y que, bueno, se pueda ver una versión todavía mejor que la que se está viendo esta temporada, y por supuesto no tiene intención de negociar, pero de todas formas ya ha dejado el anzuelo, y el anzuelo es imposible para cualquier equipo, ya no para el Barcelona, sino para cualquier equipo, de que si no llega algún equipo con 250 millones de euros en la mano, no va a haber ningún tipo de negociación por Julián Álvarez. Ese es el precio que le ha puesto Apolo, 250 millones de euros. Marcos Llorente sea uno va a de los renovar. traspasos más caros de la historia. ¿Se va a quedar Marcos Llorente en el Atlético? ¿Renueva? Marcos Llorente, ayer comentaba en una entrevista en el diario Sport que él se quiere, que él se ve jugando hasta los 35 como mucho, que espera quedarse en el Atlético de Madrid, que se quiere retirar en el Atlético de Madrid. Mira lo que son las cosas. Está en un momento dulce. El que llegó al Atlético de Madrid para sustituir a otro jugador que se fue del Atlético de Madrid, sigue en el Atlético de Madrid y se quiere quedar en el Atlético de Madrid, renovar con el Atlético de Madrid, a pesar que vino de donde vino, que vino del Real Madrid. Evidentemente estamos hablando de Rodri y de Marcos Llorente, que el tema da para mucho. Y Marcos Llorente, pues bueno, está encantado de la vida aquí, está feliz, le gusta el Atleti, se ha hecho un poco colchonero, sinceramente, aunque parezca increíble, porque viniendo de la familia que viene, nunca en la vida nadie imaginaba que Llorente pudiera desarrollar algún tipo de sentimiento hacia el Atlético de Madrid, pero tantos años... Con sus pues, 4 lo han apellidos, conseguido. hay que leer los 4 apellidos que lleva. Sí, es verdad que los 4 apellidos tienen historia tanto en el Atlético como en el Real Madrid, pero era algo impensable del todo que Llorente se fuera a identificar más con el Atleti que con el Real Madrid, con toda la historia que tiene en la familia, ¿no? Con Grosso, con Gento, con el propio padre de Llorente. Era difícil pensar que se Pero llegara ahí a está el bueno Llorente, que está además en momento explosivo ahora mismo. Bueno, está en un momento espectacular. para terminar, Juanchito, ¿Panicelli sigue los contactos con Panicelli? Contactos con Joaquín Panicelli, que es el delantero que el Atlético de Madrid tiene claro que quiere fichar para la próxima temporada. Les encanta el jugador argentino. Estaría en un precio de unos 40, 50 si fuese un traspaso, pero tiene una cláusula de 55 millones. El problema es que el Chelsea es el propietario del pase del jugador. El grupo Blue Coat tiene que decidir si permite el traspaso a otro club porque tiene el derecho preferencial. ¿Qué pasa? Que el jugador no quiere ir al Chelsea. El jugador prefiere ir a España, le encanta la idea de jugar en el Atleti y más todavía de ser dirigido por Simeone y de jugar con Julián. Para terminar, a ver, ¿quién es el ideólogo de las travesuras del Atlético de Madrid en los vídeos del derbi? Juanchito, a ver, dame algún nombre, a ver. No, eso no se puede decir públicamente. Eso públicamente no se debería decir. Ali que no es, ¿no? Ali que no es. No, Ali que seguro que no. Mayo puede ser, Óscar Mayo puede ser. O Gilmarín, o Cerezo, vete a saber. Bandido, no me regatees ya, que no me regatees. No, eso no se puede. Bueno, que yo sepa, el Atlético de Madrid tiene directivos muy importantes que se preocupan mucho por el futuro del club, y vuelvo a decir, esto es un palo, por mucho que la gente lo vea hacia el Real Madrid, que tiene todo el derecho del mundo a verlo, que el palo es al Real Madrid, el palo es más al CTA. El palo es al CTA porque aquí el que sanciona con 2 partidos a Sunset o a Virgili es el CTA, y el que sanciona con un partido a Valverde es el CTA, no el Real Madrid. El que perjudica al Atlético de Madrid es el árbitro. Sí, porque el comité ha reflejado lo que dice el acta y por eso le ha puesto un partido. Pero bueno, así el paro no es solo por el Madrid, es que también es por el CTA. Evidentemente, de lo que se queja el Atlético de Madrid es de la campaña mediática que ha organizado, empezando por Real Madrid Televisión y siguiendo por el resto de medios de comunicación, a favor que barren a favor del Real Madrid, y han conseguido lo que querían, que a Valverde le dejaran en un partido, o directamente se pueda incluso, porque estoy convencido que el Madrid lo va a hacer, apelar y quede en nada. Bueno, ojalá suceda, fíjate lo que te digo. Ojalá suceda. Hombre, sería acercarse a la realidad, porque eso jamás debió ser tarjeta roja. Para mí sí, para mí lo dije claramente. Expulsión, amarilla como mucho. Y vale, un partido bien, podía haber sido 2. Yo pensaba que iban a ser 2, pero bueno. Ahora el comité ha hecho una cosa partido y ya está. Que no puede hacer por lo que hay escrito a priori, pero sí puede hacer, pero ha leído bien la situación, y es que el balón estaba en juego.
Juanchito, Pero es que cuídate. El acta de lo de... Claro, el que acta de Sánchez dice una es cosa igual. que es falsa, eso es verdad. Es Entonces, igual, claro, pero es ellos lo han igual, visto el vídeo. Es igual Claro. a lo de Sánchez. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Buen fin de hasta mañana. Un abrazo. ¿Tú qué piensas, Guijarro? Bueno, la de Sánchez, solo decir una cosa, la de Sánchez, la entrada va a la rodilla, o sea, no tiene nada que ver, lo digo porque ahora Juanchito se ha ido, pero es que la entrada va a la rodilla, o sea, es que la otra es abajo, al suelo, y no es con tacos, no es... Querido poeta, para mí es justa la expulsión. Hay una incongruencia porque... Te la pueden sacar, pero... No, te la pueden sacar, pero no en... Lo normal es que no. Para mí, no, pero para mí es amarilla, pero es que además si Claro. lo comparas con otro tipo de entrada. Claro. Hay una incongruencia, como decía, porque ¿Qué pone... abusones soy? 2 contra 1. No, déjame. Esto es dato, Guijarro, que no te escucho. dato concreto. Pone Monura Montero en el acta que no hay disputa de balón. Sin embargo, la portavoz hoy del CTA, que da la razón a Monura Montero, dice que hay disputa de balón. Ya. O sea, fíjate, es contradictorio. Guijarro, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que el comité de competición contradice el acta de Monura Montero. Exacto, eso es. Es un auténtico ridículo. Y quiero decir una cosa, para mí es tarjeta amarilla, ¿eh? Porque si eso es tarjeta roja, la entrada de Rafinha hace algunas jornadas en Mallorca a un jugador del Mallorca, ya no sé exactamente cómo definirlo. Sí, también Claro. podría ser perfectamente expulsión. Y no es la misma de Sánchez, es que no es la misma. Por lo tanto, aquí van a solucionar todo el tema, ellos mismos se lo comen, se lo guisan, el señor Louzán, el señor Tebas, el presidente del comité que han puesto nuevo, el gallego, en fin, Fran Soto, es más ¿no? de lo El mismo. presidente de los hábitos. Sí, Fran Soto. Es más de lo mismo o peor. Se repite la Más historia, de lo mismo o Guijarro. peor. Sigue habiendo ¿Perdón? mucho laportismo en la federación. Sí, seguro que sí. Por cierto, al señor Torquemada quiero decirle una cosa. Ayer cuando ¿Me echa a temblar o qué hago? Cuando el señor Parrado me despedía, Sí, hasta el día de hoy, sí. pues usted decía que el Barça fichará en base a si gana títulos o no. Creo que tiene más opciones de si gana títulos no hace nada, Antonio, y si no gana ningún título intentará rajar algo así. Lo Pues pienso no firmemente. ¿Crees tiene que nada no? ver. No. No tiene nada que ver. Pero no porque no Si tiene no un duro. tienen un duro. Ya, se Pero lo sabe si también. no tienen un duro. Pero bueno, para Pero disfrazar ¿qué- un poco la película, lo que dice Ángel. Para ¿Qué disfrazar la tiene que película. ¿Qué tiene que ver que ganes o no? Si es que no tienen un duro. Si es que por mucho dinero que puedan ganar este año en la Champions, es que lo deben. Venga, una comida en Canfusté, Antonio, si ficha un jugador, el Fútbol Club Barcelona, me invitas, si no te invito con mucho gusto. Oye, Perdona. O dos o tres. Guijarro, ¿tú sabes quiénes son los mayordomos mediáticos de Laporta? Sí, ¿no? Sí, pero ¿Los conoces? es que no tengo ganas de... Bueno, vale, venga, déjalo ahí. Es que afirmar, te lo digo, Antonio, porque Escucha. afirmar que no va a haber ningún fichaje es heavy también, ¿eh? Bueno, pero si es que no me dejáis terminar, he dicho que yo estoy de acuerdo con lo de la comida, pero siempre y cuando el Barcelona no utilice ninguna palanca. Ah, bueno, vale, claro. O bien BLM o bien venta de jugadores. ¿de Ya, acuerdo? claro. Porque eso también lo hago yo, Claro. lo hace cualquiera, Ya. ¿vale? Y para terminar, Limac está preparando un ERE de 399 trabajadores de su plantilla, Qué directa en bárbaro. España, según confirmación oficial del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat. Qué desastre. Ojo, en un principio se decía que el Limac construiría el Espai Barça. Si van a hacer este ERE, están especulando, está saltando como rumor en estas últimas horas en Barcelona, que a lo mejor Limac no construye el Palau Blaugrana ni el resto del Espai Barça. Veremos lo que pasa. Veremos Porque lo que si pasa. van a hacer el ERE, no tiene mucho sentido. Está claro. Antonio Guijarro. Sí, es el rumor que ahora mismo está de moda. Pero lo más preocupante en estos momentos es con lo que empezábamos Rafinha. a conversar. Rafinha. Ahora mismo están todos cruzando los dedos para que Rafinha no tenga ningún problema y pueda venir intacto. Y al señor Bermúdez decirle que vaya preparando, vamos a ver un partido de estos guays, me va a llevar a un partido de estos VIPs. Pero en con- el sí, Bernabéu, pero- Antonio, con la camiseta blanca, ¿eh? No, con las camisas, yo no- con las camisas de yo la no me pongo española. camisetas, no me pongo camisetas ni del Barça ni del Madrid. Pero Yo voy bien arreglado. si aquí está pensando que eres del Madrid más que del Barça. Guijarro. En todo caso llevaré camisas, me tienen que llegar 2 camisas preciosas de la española. Así me gusta. Estrenando camisa de la española, Así me claro que gusta. sí, perfecto. Efectivamente. Lo escuchamos, adiós, Guijarro. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao.
Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Nos vamos ya. Mañana más, misma hora, misma sintonía. Con el Premium de Goles, lo mejor de la semana. En sintonía del clásico de la radio deportiva. Aquí en tu emisora favorita. Somos los naranjas de las ondas. Ahí está David Cantarero, siempre mágico en la producción de sonido. Pablito Cánovas en la producción periodística. Ahora llega Mañanas en Libertad con mi amigo Luis del Pino. Y luego Deportes en Libertad. Todo es en libertad. Qué suerte tenemos los periodistas. Adiós, people. Hasta mañana. Goles con Parrado. Simplemente periodismo de etiqueta.